Y buenas noches a todos, maestros. Qué gusto poder saludarles nuevamente en esta tercera sesión de Teología 1 en el campo de filosofía, particularmente en el tema de misticismo, unidad 4. Ya hemos analizado las tres primeras, el método de la teología, el racionalismo, y ahora corresponde el misticismo. Menciono rápidamente el enfoque de esta temática. Consta de 14 temas. El primero, significado del término. El segundo, uso filosófico del término. El tercero, el misticismo conocido en la historia de la Iglesia. El cuarto, el misticismo en la Iglesia primitiva. El quinto, el montanismo, el llamado Dionisio, el neoplatonismo. El sexto, el misticismo durante la Edad Media. El séptimo, características generales de aquel periodo. 7.1, diferentes clases de teólogos medievales. 7.2, tendencias panteístas del misticismo. 7.3, místicos evangélicos. El octavo, el misticismo durante y después de la Reforma. El noveno, el efecto de la Reforma en la mente popular. El décimo, místicos entre los reformadores. Undécimo, el quietismo. Undécimo 1, carácter general. Undécimo 2, líderes del movimiento. Undécimo 3, Madame Guyon, arzobispo Fenelón. Duodécimo, los cuáqueros o amigo. Duodécimo 1, su origen e historia. Duodécimo 2, sus doctrinas. Trigésimo, las doctrinas de los amigos ortodoxos. Cuatrigésimo, amigos heterodoxos. Cuatrigésimo 1, los puntos de vista de Barclay. Cuatrigésimo 2, objeciones a la teoría mística. Cuatrigésimo 3, no tiene fundamentos en la escritura. Cuatrigésimo 4, es contraria a los hechos de la experiencia. Cuatrigésimo 5, es generadora de mal. Consideremos estas tres preguntas de reflexión con respecto a la unidad. La primera, el hombre y la filosofía desde la mística. Bien, esta es una evaluación desde la experiencia de los místicos acerca de la antropología y la filosofía, que trata de sistematizar en qué consiste la metafísica, la ontología, con relación al Dios universal, particularmente el Dios de las Escrituras o el Dios del judeo-cristianismo. La segunda, pensar la experiencia mística desde la filosofía. Es cierto, se procura hacer un tratado, un estudio lógico y sistemático acerca de los grandes teólogos y filósofos que a la vez varios de ellos eran místicos, y procurar establecer una epistemología mística, pero desde el campo de la filosofía. La tercera, ¿cómo comprende la realidad el misticismo? Bien, sabemos que ofrece una perspectiva espiritual con relación a la unión del alma con el Ser Supremo, con la divinidad, con Dios, con el más allá, siempre que se pueda dar esa comunión
o unidad perfecta donde se puede conseguir la paz, la plenitud, la estabilidad, la felicidad. Y pues eso es, hemos de explorar desde la historia qué puede enseñarnos la historia y la filosofía con respecto a la experiencia de los místicos. Fíjense bien, muchos de los teólogos medievales, teólogos modernos y contemporáneos han tenido experiencias con relación al misticismo, como también varios de los filósofos que a la vez son teólogos han tenido un tipo de experiencia con respecto al misticismo. ¿Y usted cuál ha sido su experiencia con lo relativo a la divinidad o con este concepto, al misticismo? ¿Es posible establecer una epistemología mística desde la filosofía y decir, este conocimiento es probable, este conocimiento es verdadero? ¿Cuál es su método? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su matiz? ¿Y cómo llegamos a cultivar ese tipo de experiencia espiritual o mística? Claro, esta sesión no tiene la finalidad de presentar una guía, una didáctica, un taller con respecto a esta práctica. Es todo lo contrario. Tan solo vamos a usar la óptica de la filosofía en el campo de la teología. ¿En qué consiste este fenómeno conocido como misticismo? Lo quiero hacer a través de una guía de estudio porque es amplia la información, no nos daría tiempo en una hora de hacer esta presentación, pero me gustaría responder algunas inquietudes y aspectos fundamentales con respecto a cada particularidad. No me comprometo a desarrollar todo el tema, algunos subtemas van a ser excluidos porque no nos alcanza el tiempo para desarrollar ampliamente o profundamente sobre la cuestión. ¿Qué significa el misticismo? Del griego, mien, significa encerrar con relación al misterio, místicos, que significa cerrado, arcano o misterioso. Algo que va más allá de la realidad física, humana, algo que va más allá de lo mundano, de lo terrenal, tiene que ver con la divinidad, ¿sí? Y que lo misterioso de la divinidad tan solo se puede conseguir a través de la experiencia. Claro, tiene su método, tiene su estrategia, tiene sus medios, como más adelante hemos de explorar. Ampliamente se considera que es la unión al grado máximo del alma como la divinidad o a lo sagrado. Es la corriente religiosa que cultiva la unión del alma con Dios por diversos medios, a través del ascetismo, devoción, oración, ayuno, meditación o contemplación. Mientras vamos avanzando en este estudio o cuestión, nos daremos cuenta que los místicos desarrollaron su propia estrategia, su propia vía, hasta que alcanzaron ese nivel espiritual o nivel epistemológico y extrayeron un aprendizaje, algo que compartir con la humanidad. Se desarrolla en religiones no cristianas, monoteístas, en el judaísmo y en el islam, como también en religiones politeístas, en el hinduismo, y en religiones no teístas, en el budismo, que procura un grado máximo de perfección y conocimiento. Por esa razón debemos aprender
a clasificar qué tipo de misticismo nos referimos. Podemos clasificarla de esta manera. Encontramos la mística no religiosa o filosófica. Más que nada es la extracción de conceptos, teorías, experiencias o síntesis acerca de aquello con respecto a la filosofía. La segunda, la mística pagana. La tercera, la mística cristiana. La cuarta, la mística islámica o sufismo. La quinta, la mística judaica o Kabbalah. La sexta, la mística budista. La séptima, existen fenómenos místicos con explicaciones científicas. Es lo que abunda hoy día. Algunos se enfocan mucho en la experimentación a través de la grabación en cámara digital, captando sombras, espíritus, bueno, bajo esa tendencia, ¿no? La octava, la última, la mística en la cultura popular. Así que hay una variabilidad y una riqueza con respecto al tema del misticismo. ¿Cuál es su uso filosófico? Es un tratado más o menos sistemático del objeto de la obra de los místicos con relación a la unión espiritual con Dios, lo relativo a lo trascendente, a lo que no perece, a lo no común, no tiene ninguna relación con el mundo o con lo terrenal. Y particularmente es la trascendencia de Dios relativo al cristianismo, porque el cristianismo a lo largo de la historia, a la fecha, ha desarrollado un tipo de misticismo. Ha habido muchos místicos y ellos han compartido parte de ese conocimiento a través de su experiencia. Y se puede decir que la persona que dedica su tiempo, su vida, sus medios como para tener acceso a ese conocimiento, pues dedica su vida con especial intensidad a Dios y a la vida del Espíritu, en la comunicación inmediata y directa entre ambos. La mística, como tal, podemos decir que es la experiencia de lo divino. Sencillamente es la comunicación que hace el creyente con Dios cuando ora, cuando habla o platica con el Ser Supremo. Y si en cuestión su inquietud, su anhelo, su respuesta, su desesperanza, su angustia es respondida, ok, puede que se muestre a través de sueños, visiones, en audible, y hay una variabilidad de experiencia por ahí. ¿En qué consiste el misticismo en la historia de la Iglesia? Pues en la Iglesia, a través de la oración y ascetismo, muchos han trascendido, han recabado información a través de su experiencia, tal como encontramos en la Biblia varios personajes que dedicaron su tiempo y se comunicaron con el Ser Supremo, con el Dios de la Biblia, como también en el Islam y budismo, a través de la meditación y oración, ellos también dicen que es posible ese conocimiento. Y como también en el judaísmo, a través de la Kabbalah, a través de las oraciones y la consagración o pureza personal, se puede tener acceso al más allá con el Ser Supremo. ¿En qué consiste el misticismo en la iglesia primitiva? Bien, la palabra mística no se encuentra ni en el Nuevo Testamento ni en los padres apostólicos, pero aparece por primera vez en el siglo III. Por otra parte, la figura de Jesús en los evangelios, sobre todo en los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, coinciden más con la de un profeta del reino de Dios que con la de un visionario.
encontramos que los evangelios sinópticos parecen acentuar las condiciones morales y las virtudes que preparan la venida del reino. En el Sermón del Monte podemos encontrar esa expresión en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que los puros del corazón verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es el fundamento de la práctica del misticismo en la iglesia primitiva, si queremos recabar una epistemología y hacer una filosofía del misticismo. Como también la iglesia primitiva tiene su fundamento apostólico y en los evangelios de Jesucristo. Estos son la aplicación y cumplimiento del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 4 señala que Enoc caminó con Dios, se lo llevó, no conoció muerte. Elías, otro profeta, en un carruaje fue elevado al cielo. Jesucristo en el monte de los olivos fue transfigurado a través de muchas oraciones y ayuno. Él estuvo en comunicación con Dios el Padre, y hay varios elementos y textos de los evangelios sinópticos donde hace alusión que el Padre hablaba a través del Espíritu Santo, haciendo señalamiento en Jesucristo, que Él era Hijo de Dios, enviado como el Mesías o el Cristo esperado según las promesas del Antiguo Testamento, particularmente cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, su primo. Se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otro evangelio, cuando se da esta aparición o revelación, se escucha esa voz: a él oíd, cuando estaba orando con dos de sus discípulos, y se escuchó nuevamente esa voz: a él oíd. Bien, encontramos también la oración de Ana, la mujer que era estéril, y Dios le concedió hijos a través de muchas oraciones, abnegación, aflicción del Espíritu. Fue escuchada, fue respondida, fue bendecida por Dios. Encontramos también el ayuno de la reina Esther, y Dios le dio la protección a su pueblo gracias a ese ayuno, una práctica legendaria de pueblos antiguos. Y también podemos ver en la Biblia sobre el ayuno de la ciudad de Nínive, cuando el profeta Jonás fue enviado a predicar arrepentimiento, que la ciudad verdaderamente corrigiera sus pasos, volviera a la rectitud, a la justicia, a la práctica del amor y la misericordia. Tan solo si se comprometieran a cambiar su vida y buscar a Dios, entonces fueron perdonados, fueron bendecidos, gracias a ese reconocimiento que salió del alma y del corazón a través de oraciones y ayuno. Incluso menciona el texto bíblico que incluso los animales, las aves o las bestias ayunaron también. Por tanto, el ayuno, la oración y el ascetismo son una práctica legendaria de los pueblos antiguos. Los apóstoles, los discípulos y los diáconos, los 7 diáconos que menciona el libro de Hechos, fueron usados con poder y manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la relación del montanismo y el neoplatonismo? Van de la mano, sí, no como tal, pero los que practicaron el montanismo, pues a la vez eran seguidores de la filosofía neoplatónica, ¿sí? Pues prácticamente hubo una síntesis de la fe espiritual desde la perspectiva cristiana dentro de la categoría griega filosófica. Bien, en el siglo II, Montano predicaba y negaba el reingreso a la iglesia a los que pecaban mortalmente, rechazaba el segundo casamiento y practicaba los ayunos, enfatizaba la manifestación del Espíritu de Dios y la escatología de los primeros tiempos de la iglesia. Conocido más tarde como movimiento reavivador, Montano y sus seguidores
creyeron que eran la continuidad o la continuación de los apóstoles, que ellos también tuvieron experiencia espiritual, éxtasis o revelaciones, y que el Espíritu de Dios hablaba a través de su boca y ya no eran ellos. Podemos desglosarlo de esta manera mencionando algunas de sus características. Enfatizaban el ayuno, la pureza personal y deseo ardiente de sufrir el martirio, la abstención de alimentos húmedos, castidad dentro del matrimonio, prohibición de segundas nupcias, negativa a conceder el perdón a los que caían de la gracia. ¿Y cuál es su doctrina? Se puede dividir en dos aspectos: escatología y profetismo. En escatología se enseñaba el inminente regreso de Cristo y la destrucción del mundo, y la parusía, es decir, el cumplimiento de todas las cosas en la segunda venida de Cristo, o la instauración final del reino de Dios, tal como se promete en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en profetismo, los seguidores reavivaron el ministerio del Espíritu Santo, se consideraban receptáculos de la divinidad. No eran ellos quienes hablaban, era el Espíritu quien hablaba por su boca, según Montano. Montano era un nuevo Paráclito, por decirlo de alguna manera, que continuaba la revelación contenida en el Evangelio. Ahora, el neoplatonismo influyó en la teología cristiana en la Edad Tardía, en la Edad Media occidental. San Agustín fue influenciado por los primeros neoplatónicos, por Plotino y Porfirio, y por los tratados del escritor cristiano Pseudo Dionisio de el Areopagita, que estuvo influenciado por neoplatónicos más tardíos como Proclo y Damasio. Se cuenta que en el libro de Confesiones de San Agustín, él lo dice, que estaba una vez sentado, meditando, pensando, y escuchó una voz que decía: lee, lee. Y a su lado estaba una Biblia del Nuevo Testamento, parece. Desde entonces empezó su recorrido en la fe cristiana y empezó a descubrir las grandes enseñanzas o doctrinas de las Escrituras y de las enseñanzas de Jesucristo. Él fue influenciado por un lado por las categorías neoplatónicas, pero al mismo tiempo empezó a buscar las verdades. O sea, tuvo tres etapas, por decirlo así. Pues había que dedicarle tiempo. ¿Quién era San Agustín en su primera etapa? ¿Quién era San Agustín en su segunda etapa? ¿Y quién era San Agustín en su última etapa, ya como cristiano, como teólogo, como obispo o padre de la iglesia en el occidente? Algunos de los temas que trató San Agustín era el eterno logos que se hizo hombre, según el Evangelio de Juan, la inmortalidad del alma, la predestinación, el dualismo. La materia es inherentemente mala y el espíritu inherentemente bueno, según el neoplatonismo. ¿En qué consiste el misticismo en la Edad Media? Se consideraba, los místicos se consideraban una herramienta divina o un medio divino. Llevaban una vida de virtud y de devoción, en contraposición al modo de vida de los papas, cleros y gobernantes de su época. Eran ascetas que buscaban la santidad, la sabiduría. La gente recurría a ellos buscando sabiduría, consejos. Sus practicantes son 4. Hildegarda de Bingen, de abadesa alemana, es una mujer filósofa y políglota al mismo tiempo, produjo grandes obras filosóficas, decía tener visiones apocalípticas y proféticas que explicaba con símbolos alegóricos. En
1098 a 1179. San Bernardo de Claraval, quien habló de la unión metafórica entre Cristo y el alma, una unión que explicaba empleando las imágenes del cantar, de los cantares. El italiano San Francisco de Asís fue el primer místico con estigmas. Él practicó un misticismo basado en la imitación de la vida en Cristo y muy conocido a la fecha. Precisamente el actual Papa Francisco tomó ese título, Francisco, precisamente por su énfasis en la castidad, en la sencillez, en la pobreza, tratando de imitar el estilo sencillo o práctico de Jesucristo según los evangelios y de los apóstoles. Juliano de Norwich, 1342 a 1415. Él habló metafóricamente de Cristo como madre y explicó el carácter infinito del amor de Dios. Él usó esa metáfora como para decir que Dios puede compenetrar, que Dios puede trascender en el alma humana, siempre que aquella alma humana esté sedienta de Dios, tal como lo relata el Salmo 42, tengo sed de Dios, del Dios vivo. Bien, ¿cuáles son sus características de aquel periodo? Se divide en tres etapas: la alta edad media, la edad media y la baja edad media. Las místicas medievales, en la obra de Edith González Bernal, titulada El rostro femenino de la teología, encontramos un tratado particular con cierta especialidad. Les voy a compartir este documento. Ella refiere del concepto de la mística como conocimiento del amor de Dios, como experiencia del ser humano. Y encontramos tres maestras místicas que hacen historia en la mística medieval. La primera, Matilde de Magdeburgo; la segunda, Margarita Porete; la tercera, Adewich de Amberes. En cada una de estas tres categorías teológicas, en estas tres mujeres o personajes, encontramos tres expresiones: el Dios que crea, es decir, el Padre; el Dios que habla, es decir, el Hijo; y el Dios que santifica, es decir, el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las diferentes clases de teólogos medievales de este periodo? Comprende desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. La filosofía y la teología escolástica desarrolló conceptos, teorías y distinciones que heredó la filosofía posterior, moderna, posmoderna, contemporánea. A la fecha se sigue haciendo filosofía y remembranza de las filosofías presocráticas, socráticas y de filosofías medievales de tipo escolástico. Se divide en dos etapas. El primer periodo es platónico, el segundo periodo es aristotélico y la temática que trabajaron los escolásticos es sobre la metafísica, la teología, la lógica, la ciencia. Etapas y representantes: la patrística o patrología, como algunos suelen llamar, filosofía islámica, filosofía judía, averroísmo, que lleva el nombre de su autor, y escolástica. Pues de esta manera podemos dividir la clase de filosofías
y teologías que se desarrolló en la Edad Media. ¿Qué más podemos decir con respecto a este periodo? Por ejemplo, en el primer periodo aristotélico se centró en la creación de las universidades, a una mayor profesionalización y sistematización de la filosofía, a nuevas traducciones y a nuevas formas de enseñanza. La escolástica fue el movimiento teológico y filosófico dominante, y entre los autores fueron Ramón Llull, Tomás de Aquino, Juan Duns Scott, Guillermo de Ockham y Buenaventura de Fidanza. Este es el segundo periodo aristotélico, pero veamos en qué consiste el primer periodo. Platónico se centró con un estilo un poco suave a sistemático, sin una distinción clara entre teología y filosofía, ¿sí? Cuando a lo mejor trataban un tema filosófico, se mezclaba con la teología, ¿no? Algunos de los autores más importantes fueron Boecio, Juan Escoto, Erígena, Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo. Vean ustedes que en el primer periodo los más conocidos son Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo, y entre otros, ¿verdad?, o Juan Escoto. Y en el segundo periodo los más conocidos son Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham o Buenaventura de Fidanza. Con respecto al segundo periodo, en la filosofía escolástica predominó la filosofía aristotélica, particularmente en la obra de Santo Tomás de Aquino sobre la acomodación de la forma en la materia. Es la categoría forma y materia, es aplicada en la categoría de gracia y naturaleza en la obra de Tomás de Aquino. Es la gracia en la naturaleza. O sea que no es que se diviniza la naturaleza, pero es alzada la naturaleza a la gloria, por decirlo así, y permanece latente la gracia, aunque algunos intérpretes o pensadores prefieren decir, si se acomoda la gracia en la naturaleza, pues estamos divinizando la naturaleza. O algunos prefieren ver en su hermenéutica que prácticamente desaparece la gracia, ya que Santo Tomás de Aquino rescató la facultad intelectiva para conocer a Dios a través de la razón. La única facultad parece que no fue afectada, ¿cierto? El pecado afectó todas las dimensiones o facultades del ser humano, excepto su facultad intelectiva, seguida a la síntesis de la fe y la razón. Es decir, son dos tendencias aparentemente opuestas, porque encontramos la afirmación de la trascendencia y el primado de Dios y de la verdad revelada, y la afirmación de la consistencia, valor y dignidad del hombre y de la razón humana. Encontramos esta cita, que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone. Dice, cito, como la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona, conviene que la razón natural esté al servicio de la fe, lo mismo que la natural inclinación de la voluntad sirve a la caridad. Ese es el concepto tomista con relación a la forma y la materia, la gracia y la naturaleza. Según la Suma contra Gentiles en el libro 1, capítulo del 1 al 8, ya para resumirles, trata sobre la armonía entre la fe y la razón que sustenta
en que Dios creador y redentor es el origen de ambas. Pues prácticamente es en la filosofía teológica de Tomás de Aquino que se restaura esa remembranza. Ambas van de la mano, ambas Dios la bendice, Dios la restaura en su gracia, y la naturaleza entonces tiene esa facultad de poder alumbrarse, de poder encontrarse con Dios, de poder buscar a Dios a través de la fe y a través de la razón. Tiene una base epistemológica aristotélica, sí, en tres aspectos. Lo empírico, porque es a través de la experiencia. 2, ascendente de la búsqueda racional humana. 3, por contraste, descendiente del conocimiento teológico basado en la revelación. Y 4, lo a priorico, que con nuestra facultad intelectual participamos en la sabiduría divina, pero necesitamos al mismo tiempo de la fe como de la razón, como para recabar la información acerca de la divinidad y a partir de la revelación, particularmente en las Escrituras. Lo a priorico, pues prácticamente posibilita el conocimiento metafísico. Por esa razón, más adelante, Tomás de Aquino desarrolla las 5 vías. Como tal, en su síntesis, dice que es posible remontarnos al primer motor inmóvil, el que no es movido por nada ni por nadie. Él es el motor de todas las cosas, la razón de ser de todos los tipos de movimientos. Y con la posibilidad que contradiga la verdad revelada de Dios. ¿Por qué razón? Porque si se busca a Dios a partir de la razón, se construye un tipo de teología conocida como la teodicea. Y es muy probable que se niega la presencia de la divinidad y se niega la experiencia mística. Pero, ¿qué opinan ustedes? Porque ha habido diferentes místicos en las diferentes ramas del cristianismo, hasta en las religiones politeístas, no cristianas y no teístas, que es posible conectarnos con el Ser Supremo. Por esa razón, podemos hacer una mística desde la antropología y filosofía, o viceversa, ¿verdad? Podemos hacer un tratado filosófico acerca de la mística y hacer nuestras conclusiones, deducciones e inducciones debidamente. ¿En qué consisten las tendencias panteístas del misticismo de este periodo? Bueno, lo cierto es que han surgido panteístas en la historia del pensamiento filosófico y teológico, tal vez por el atractivo metafísico que lo divino ejerce en el hombre. Entre los antiguos pensadores panteístas se pueden citar al judío Filón de Alejandría del año 25 a.C. al año 50 después de nuestra era, y Amonio Sacas en el 175 después de Cristo a 242 de nuestra era. Pues prácticamente eran filósofos que tenían la curiosidad de indagar el fondo del misticismo, pero con relación al panteísmo, porque sabemos que el panteísmo es la creencia de que Dios está en todas partes y todas las cosas pues llevan la conciencia de Dios, o incluso con relación al panenteísmo, que cree que el mundo es el cuerpo de Dios. El mundo, como el mundo sufre, se aflige, Dios también sufre, se aflige. En cambio, en la teología cristiana se cree que, tal como se enseña en la Biblia, que Dios es trascendente en su creación, como también es inmanente. Está presente como que no está presente, es espiritual, no se confunde con lo creado.
no se confunde con sus criaturas. Claro, Él siente el dolor humano porque Él se hizo carne, porque la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, Él tuvo experiencia humana, sintió dolor, caminó, pasó hambre, sed, lo ultrajaron, lo humillaron, sintió el dolor humano, más que todos nosotros, supongo. Y podemos indagar un poco más sobre este aspecto, pero vamos a pasar al siguiente subtema. ¿En qué consiste el misticismo durante y después de la Reforma Protestante? ¿Qué le criticaba a la católica, a la Iglesia Católica en la época de la Reforma Protestante? Las exageraciones del clero, del Papa, porque en realidad no se centraban, en el asunto de la fe, tal como manda la Escritura, mientras que los que se preocupaban porque la fe se desarrollara limpiamente, pues son ellos quienes empezaron a indagar en las Escrituras y encontraron conceptos, instrucciones, síntesis, y he ahí a Martín Lutero, nacido como Martin Luther. Era un teólogo y fraile católico en la orden agustina, impulsó la Reforma Protestante en Alemania. Sus enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural al luteranismo, pero también influyó en otras ramas. La historia de Lutero, a través de su experiencia y angustia, sacó sus conclusiones, como también a través de la práctica de la meditación, oraciones y flagelaciones, y pues descubrió a Dios de otra manera. Pero más que eso, encontró una vía para su teología y cátedra, porque en su lectura en el capítulo 1 de Romanos encontró esa máxima, que el justo por su fe vivirá, y que por la fe tenemos salvación en Jesucristo. Y pues se dio cuenta que no es a través de ritos o por cumplir un sacramento. La única penitencia, según Lutero, válida y aprobada delante de Dios es la pureza del alma. Es el cumplimiento de los mandamientos de Dios, no tanto las prácticas establecidas por la iglesia tradicional, o como todas las iglesias con el paso del tiempo empieza a hacer formulaciones y prácticas como para hacer asequible la fe a los fieles. Se dice que en una noche iba montado sobre un caballo, el relámpago, el rayo casi lo mata, exclamó diciendo: voy a ser monje, no me mates, Santa Ana. Más tarde encontró en Romanos, como ya se dijo, el justo por la fe vivirá, que sería la base de su soteriología. Él no hizo una teología sistemática como muchos de los teólogos modernos y contemporáneos, con la diferencia de Juan Calvino, que sistematizó las verdades de las Escrituras. Si gustan indagar un poco sobre la religión cristiana, y ahí encontramos una sistematización rigurosa acerca de las verdades bíblicas. La fe como una experiencia que se quiebra ante la alteridad del Dios crucificado lo conmovió, lo angustió mucho a Martín Lutero. Siendo Dios, se hizo siervo o humano y sufrió hasta lo extremo. Él, absolutamente otro, es Dios, según el concepto del filósofo Emmanuel Levinas. Esa es la idea y la confrontación personal que tuvo Martín Lutero. ¿Cómo es posible que ese Dios trascendente se hizo humano y trajo salvación, y que por la fe podemos obtener la salvación en Cristo? De aquí podemos extraer la mística y su relación con la fe de Lutero. Es un tipo de misticismo, sí, muy diferente a los anteriores y posteriores, porque no encontramos o no se habla casi nada o nada sobre
revelaciones o visiones o sueños, parece que él no toca ese tema. Y después de la Reforma, sus contribuciones a la civilización occidental se extienden más allá del ámbito religioso. Sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción gracias a este personaje de renombre que influyó en la cultura, en el arte, en la música, en la educación, en la política, en otros ámbitos en este tiempo todavía. Su matrimonio con Catalina de Bora, el 13 de junio de 1525, inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. Bien, como también en qué consiste el efecto de la Reforma en la mente popular. Con respecto al legado de Martín Lutero, y entre muchos, ¿verdad? Tan solo voy a mencionar el legado de Martín Lutero, que gracias a la imprenta, sus escritos se leyeron en toda Alemania y ejercieron influencia sobre otros muchos reformadores y pensadores, teólogos o filósofos, dando origen a diversas tradiciones protestantes en Europa y en el resto del mundo, en Estados Unidos, en América Central y en todas partes, ¿verdad? Se difunde todavía la literatura de Martín Lutero. Tanto la Reforma protestante como la Contrarreforma de parte de la Iglesia Católica Romana desarrollaron la tarea intelectual en Europa, por ejemplo, mediante el pensamiento escolástico de los jesuitas, que eran filósofos, teólogos o grandes pensadores, en el caso del catolicismo, ¿no? Por su traducción de la Biblia, Lutero es considerado además uno de los fundadores de la literatura en alemán. En los territorios luteranos disminuyó mucho el poder absoluto de los reyes, pues prácticamente era el parteaguas, ¿no? Donde comienza la modernidad, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Con él inicia la modernidad, pero también trajo consecuencias negativas. La división de muchas iglesias a la fecha por el lado positivo y por el lado negativo. Bien, tanto el luteranismo como el calvinismo influyeron en la democracia, política, educación, arte, ciencia, salud, economía, como el responsable de empujar un poco el capitalismo desde la perspectiva bíblica. Entre los místicos, los reformadores, pues como tal no tuvieron vivencias espirituales o místicas, pero se puede decir que se esforzaron por sintetizar la fe bíblica y regresar a la esencia de la Escritura y volver a enseñar la practicidad de esa fe, de ese amor, de ese evangelio, de esa esperanza que enseñaron los patriarcas, los profetas, los apóstoles o sus discípulos del primer siglo. Juan Calvino, como se mencionó, pues él sistematizó las escrituras y su interpretación de la Biblia en los idiomas originales, en hebreo, arameo y griego. Althusser es otro de los calvinistas que enfatizó el tema del Espíritu. No creía en el cese de los dones del Espíritu. Algunos no lo consideran como místico, pero sí era un carismático moderno, como también al doctor Martin Lloyd Jones, pues otro calvinista que exploró el tema del misticismo. No eran místicos, pero enfatizaron su teología, su escrito, su predicación en cuanto a la religión del Espíritu, como procura el protestantismo, sembrar la religión del Espíritu, como Jesús enseñaba en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, que Dios busca a tales adoradores, ¿no? En espíritu y en verdad, y así debe ser, ¿no? Posteriormente se habla del quietismo, que enseñaba la pasividad en la vida espiritual y mística, ensalzando las virtudes de la vida contemplativa, de manera que
hay un tipo de abolición de la voluntad o autoaniquilación psíquica y la absorción del alma en la esencia de Dios. Cuando Dios habla, el alma queda pasiva, la voluntad humana queda pasiva. Es lo que enseñaba Miguel de Molinos. Fue un movimiento místico del siglo XVII en el seno de la Iglesia Católica en España, Francia e Italia. Fue propuesto por el sacerdote y místico español Miguel de Molinos en su guía espiritual que desembaraza el alma y la conduce por el interior, camino para alcanzar, dice él, la perfecta contemplación y el rico tesoro de la paz interior. Fue publicada esta obra en 1675. ¿Quiénes fueron sus líderes? Ahí se menciona a Madame Guyot y el arzobispo Fenelón. En 1685 Molinos es apresado por la Inquisición, condenado a reclusión perpetua y prohibida su obra por Inocencio XI. El teólogo y arzobispo de Cambrai, Francois, su defensor y difusor, fue condenado al exilio por Inocencio XII. Bien, para ir terminando, solo nada más una mención sobre los cuáqueros. Es la sociedad religiosa de los amigos o la iglesia de los amigos de origen protestante, fundada en Inglaterra por George Fox en 1624-1694. Ellos también enfatizaban el espíritu, la paz, la justicia, el amor, la forma sencilla de vivir el evangelio de Jesucristo. Se expandieron por Europa, Pensilvania, en Estados Unidos, por Centroamérica y por Suramérica. Ellos enfatizaban que el Espíritu de Dios puede hablar al hombre según una cita bíblica que se encuentra en primer libro de Reyes 19:12, en la Biblia de Jerusalén, cuando hace referencia el susurro de una brisa suave. Ellos buscaban a Dios de esa manera, llevando una vida de pureza, de castidad y de mucha practicidad. Con esto terminamos nuestra lección. Me gustaría que pasemos a la práctica, a la parte práctica, preguntas de aplicación. ¿Qué nos llevamos? Solicito al grupo 1 o 2, alguien que pudiera responder estas 5 preguntas en breve tiempo. ¿Es posible, según las Escrituras, desarrollar una visión mística? Mencione 2, una posible propuesta a la filosofía mística. 3, ¿qué tipo de misticismo debemos evitar? 4, relata tu experiencia con relación a la mística. 5, ¿qué aprendizaje te llevas? Adelante. Maestro Cristian, Maestro Moisés, Maestra Melissa, Maestro Mario, también al Maestro José. Adelante. Contestar. Bueno, sobre la primera, pues yo pienso que sí, ¿no? Cada quien pues se lleva algo de lo que absorbe, ¿no? De lo que aprende, ¿no? Y en la Biblia, ¿no? Y lo refleja en sus acciones. Sobre la segunda, no hay respuesta alguna, porque pues hay muchas variables en cuanto a esa. Sobre la tercera, pues aquel misticismo que tenía Lutero, ¿no? Por ejemplo, aquel que te lleva al límite, ¿no? Aquel que nada más, en lugar de ver lo positivo, te lleva a lo negativo, ¿no?
como le pasaba a Lutero cuando no podía, en algunos momentos de su vida, ¿no? Vivía atormentado por el demonio, porque Dios, y rezaba bastante y no se le quitaba eso, y es un tormento, ¿no? Sobre la cuerda, pues no tengo ninguna experiencia. Sí he leído la Biblia, pero no me he adentrado tanto. Y pues, ¿qué aprendizaje me llevo? Pues, distintos tipos de religiones y de teología. Bueno, más bien hay distintas ramas del cristianismo, ¿no? Y también que no solo que a través de la Iglesia católica, bueno, de la Iglesia, bueno, protestante, se hicieron muchas reformas a la Iglesia católica en el Concilio de Trento, si mal no recuerdo. Y también de que hay un misticismo, creo que positivo y negativo. Porque es como lo absorbes, ¿no? De qué manera te toca absorberlo, ¿no? Por ejemplo, si tuviste a un, no sé, por así decirlo, no estoy diciendo que todo, ni estoy señalando a nadie, un pastor que a cada rato te dice, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. ¿Cómo vas a ver a Dios de una forma, pues, positiva, no? Es lo que es mi opinión, pues. Gracias por su participación, por su opinión, maestra Melissa. Muy valiosa. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Bueno. Adelante. Hola, ¿qué tal, profesor? Sí, Saludos, maestro Moisés, adelante. Un tema muy interesante, la verdad, que pues recordarlo, ¿no? Recordarlo porque es una etapa muy importante en la historia humana, ¿no? Y bueno, que el misticismo es esa forma de cómo las personas podían acercarse a Dios, ¿no? Era la forma en que se podían acercar a Dios, y el misticismo está en eso que explicaba usted, ¿no? Como en etapas y en muchas maneras, ¿no? Muchas maneras. Así que, bueno, las preguntas serían esas, ¿no? ¿Es posible, según las escrituras, desarrollar visión mística? Bueno, el misticismo, como una búsqueda de Dios, o como un querer conocer a Dios y como un querer ser como Cristo, pues yo creo que sí, ¿no? La escritura nos manda el modelo del cristiano es llegar a ser como Cristo, ¿no? Entonces, creo que esa etapa de ser, sí, en ese sentido el misticismo es conocer a Cristo y llegar a ser como Él y estar cerca de Cristo. Yo creo que la iglesia es mística en ese sentido, ¿no? Hay una conexión. En la parte donde menciona una posible propuesta a la filosofía mística, pues sí, sería una propuesta a la filosofía mística, ¿no? ¿Qué podemos nosotros aportar como estudiantes de filosofía al misticismo, ¿no? Y es entonces donde llegamos a la parte donde la fe y la razón no están separadas, ¿no? Eso es lo que explicaba, ¿no? Así lo explica Santo Tomás, en el sentido de decir que el racionalismo es el que hace la división de fe y razón, pero eso es hasta 1700, 1800, prácticamente en la época posmoderna, ¿no? Moderna y posmoderna, el hombre divide la fe y la razón, pero no es así, es decir, la escolástica unía la fe y la razón, y esa era la idea de enseñar a Dios a través de la filosofía, ¿no? La sierva de la teología, como se mencionaba en ese video. Para la pregunta 3, ¿qué tipo de misticismo debemos evitar? Sí, yo creo que el misticismo que debemos evitar es aquel que no conoce a Dios, es aquel tipo de misticismo que no conoce a Dios, sino simplemente es institucional o es ritual, pero no conoce a Dios, ¿no? Todo lo que sea un misticismo que no tenga un fundamento
de la palabra de Dios y de Dios como se ha revelado en la naturaleza o en las Sagradas Escrituras, deberíamos evitarlo, ¿no? Y hay mucho misticismo ahora, mucho misticismo moderno de gente que quiere y sustenta, que conoce a Dios, pero realmente no lo conocen, ¿no? Adoran a Dios, pero no lo conocen. Dicen que son religiosos, pero no lo conocen a Dios. Ese tipo de misticismo creo que, para mi punto de vista, podríamos evitarlo, ¿no? Y relata tu experiencia con relación a la mística. Bueno, ahí podríamos mencionar, bueno, en mi experiencia personal, es difícil esto de explicar en qué momento uno conoce a Dios, en qué momento tienes un encuentro personal con Dios, ¿no? o con Dios revelado o encarnado, ¿no? Creo que la Navidad es precisamente esto, la revelación, la encarnación de Dios, como dice Juan 1:1, ¿no? Al principio era la palabra era con Dios, la palabra se encarnó. Entonces, en ese sentido, creemos que nuestra experiencia es que el que conoce a Cristo, pues conoce a Dios, así lo dice Primera de Juan, ¿no? El que me ha conocido a mí, pues conoce al Padre. Creo que es esa parte del momento en que tienes un encuentro personal con Cristo, te entregas tu vida al Señor, te rindes a Él. Esa es mi experiencia, ¿no? Haber conocido a Cristo y decidir servirle, sería mi respuesta, ¿no? ¿Y qué aprendizaje te llevas? Bueno, pues creo que es muy importante la clase del día de hoy, de mucha importancia, de mucho valor, y pues me llevo la parte de que cada día nosotros hemos sido hemos dejado el misticismo de lado, ¿no? Somos personas muy frías, muy racionalistas, ¿no? Muy dogmáticas, a veces muy teológicas, ¿no? Pero menos espirituales, menos una experiencia como la de los grandes místicos, ¿no? Que mencionaba usted allá en la Edad Media, esas personas que se pasaban orando, leyendo, cantando. O sea, este tipo de misticismo ya no hay, ¿no? Ahorita la gente es muy light, un evangelio light, ¿no? Ligero, nada más de superficial, pero ya no hay ese misticismo de Jonathan Edwards, por ejemplo, ¿no? O de aquellos grandes movimientos de Europa o de Estados Unidos que fueron los grandes avivamientos. Entonces sería mi respuesta. Pues muchas gracias por la oportunidad. Excelente participación y aportación, maestro Moisés Osorio. Gracias. Gracias a usted, profesor. Uno más, si no hay, pues damos por terminada nuestra sesión. Yo, profe. Adelante. La primera pregunta, ¿es posible, según la Escritura, desarrollar visión mística? Yo creo que eso es obvio, ya que la Biblia es un libro, como decía Bonhoeffer, es de la fe y para la fe. No podemos leer la Biblia como si fuera un libro histórico o un libro secular. Es un libro totalmente teológico, donde te lleva a conocer a Dios. Hay relatos donde no van a coincidir con la historia, y vuelvo a repetir, porque la Biblia no se escribió como un libro de historia, sino como un libro teológico. Por tanto, la esencia bíblica es revelar a Dios desde esa postura, ¿no? Entonces, es un libro totalmente místico, totalmente teológico y espiritual. Esa es mi concepción de acá. La segunda menciona una posible propuesta a la filosofía mística, que quizás es del todo, la filosofía siempre estuvo dialogando con la teología. De hecho, algunos dicen que la teología se sirvió de la filosofía, y al final han sido ramas muy unidas. Recordemos que la filosofía es amor a la sabiduría, y también podríamos encontrar sabiduría tal vez en lo místico. Hay que aclarar que lo místico no es un concepto totalmente cristiano, sino que lo místico se desarrolla en diferentes culturas, en diferentes etapas de la historia, y por lo tanto no compete exactamente a lo que vendría siendo al cristianismo, sino que el ser humano es místico, espiritual por naturaleza. Excelente. Y donde quiera vamos a encontrar espiritualidad, misticismo, creencia. No hay ninguna cultura hasta el día de hoy que no crea en Dios. Todas las culturas tienen sus dioses, sean muchos, sean pocos, sea uno, tienen la necesidad de creer a Dios. Y la pregunta es, bueno, aquí yo sé que somos una universidad cristiana, algunos filósofos, si es Dios creando al hombre o el hombre creando a Dios. Bueno, eso ya sería cuestión de cada quien, ¿no?
La tercera, ¿qué tipo de misticismo debemos evitar? Yo creo que el misticismo que debemos evitar es aquello que nos deshumaniza, aquel misticismo que realmente nos denigra o denigra la imagen del ser humano. Por lo tanto, esa que realmente nos aleja de nuestro compañero, de nuestro hermano, de nuestra misma sociedad. Yo considero que esas cosas místicas negativas son las que debemos de hacer a un lado. Y tercera, la cuarta, relata tu experiencia con relación a la mística. Bueno, en este caso, apelando al cristianismo, a la lectura de Karl Barth dice que la máxima revelación es la revelación de Jesús o del Cristo resucitado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, eso lo hablamos nosotros desde el cristianismo. Sin embargo, hay gente como tal vez los hinduistas o otro tipo de religión, que ahorita que se está dando el yoga y otras cosas, también utilizan la mística, y al final esto es polivalente, esto es realmente según la cultura, decían alguien por ahí, según el punto geográfico va a determinar en el que creamos, ¿no? Y Dios yo creo que no es meramente encajonado a algo o a un punto teológico de una perspectiva, sino que Dios va mucho más allá. La pregunta es si realmente nosotros tendríamos la verdad absoluta desde el cristianismo, o será que realmente Dios se manifiesta en otras culturas de otra forma, y ahí también tendríamos que cuestionar esa cosa, ¿no? ¿Y qué aprendizaje te llevas? Es que la teología siempre va a ser una teología progresista, que al final de cuentas la teología siempre va a tratar de dar respuesta a las necesidades contemporáneas, las necesidades que tenemos hoy, las necesidades que han de surgir el día de mañana. La teología estará allí. En pocas palabras, Dios estará presente para tratar de brindar una existencia, un significado a la existencia del ser humano. Y por lo tanto, hemos dicho, la teología del Antiguo Testamento no es la misma del Nuevo Testamento, no es la misma que se practica hoy en día, y ni la que se va a practicar el día de mañana. Esto es porque el ser humano sigue evolucionando, es cambiante, y Dios también va cambiando, la concepción de Dios también va cambiando junto con el ser humano. Esa es mi aportación, profe. Gracias maestro José por su participación, muy buena, muy completa, muy relevante, Gracias, bien. profe. Sí, bien, concluimos nuestra sesión. Queda la última el próximo jueves, si se nos permite, adelante. La planeación que entrega la universidad incluye la doctrina bíblica en la versión protestante y en la versión católico-romana. Me gustaría reservarme esas dos unidades porque estas dos son netamente teológicas y bíblicas, y pasar a la teodicea, ¿les parece? Y contamos con 4 unidades más de teodicea. No creo que logremos abarcar todo, pero que por lo menos se pueda abarcar 1 o 2 en la última sesión, ¿les parece? Teodicea o teología natural. Sí, está bien, no hay problema. Ok, muy bien. Vayan eligiendo la temática que aplicarán en su ensayo, ya sea el método de la teología, racionalismo, misticismo y las siguientes unidades sobre la teodicea. Ustedes especialícense, por favor, en una rama. Procuren abarcar, si es posible, sobre todo la especialización de cada tema o subtema, porque eso les permite a ustedes ser más relevante con el dominio del tema y con la exposición del mismo, ¿no? Y esperamos que podamos ampliar conocimiento y también enriquecer nuestra experiencia, porque de alguna manera congeniamos, tenemos afinidad con el tema de la teología y el misticismo, pero en el campo de la filosofía, como para aprender a elaborar preguntas relevantes y con sus respuestas relevantes y significativas.
y dar respuestas bíblicas, teológicas y filosóficas a las inquietudes, necesidades, problemáticas que se presenten en nuestro entorno, con las personas con quienes nos rodeamos todos los días. Fue un gusto compartir este tiempo, esta clase sobre el misticismo, y nos vemos el próximo jueves, primeramente Dios. Que pasen buenas noches, que tengan buen provecho, bendiciones, hasta luego. Maestro Osorio, Maestro Cristian, Maestro José, Maestra Melissa, Maestra Malena, parece que es Mario Díaz. Hasta luego, pasen buenas noches. Gracias, Igualmente, profesor. Buenas noches. Saludos, profe. Hasta luego. Saludos, maestro. Hasta luego, buenas noches.